Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme las condenas contra todos los implicados en la ruta del dinero K, cuyo principal acusado obviamente es el empresario K, Lázaro Báez. Algunos opinan que esta es la antesala de lo que puede resolver el máximo tribunal en la causa vialidad. Se habla que es la ruta del dinero K es el delito precedente en la que está condenada la expresidente Cristina Kirchner. El juez Carlos Rosenkrantz es el único que votó en disidencia. Ustedes se acuerdan que como la Corte no estaban de acuerdo los tres ministros, convocaron a dos conjueces, dos jueces de cámaras de federales del interior del país y finalmente votaron 4-1. El único que votó en disidencia es el doctor Rosenkrantz. Una decisión de alto impacto político, un impacto no solo político, judicial. La Corte dejó firmes las condenas de esta ruta del dinero K. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Pero lo cierto y lo concreto es que ya el fiscal de la causa, el fiscal del Tribunal Oral Federal número 4, el doctor Abel Córdoba, ya pidió que mañana a las 10:30 de la mañana todos los condenados, los que tienen ahora sentencia firme, se presenten en Comodoro Pi y van a ser detenidos. Estamos hablando de Martín Báez, estamos hablando de Mendoza, estamos hablando de el marido de Eliana Calabró, Fabián Rossi, estamos hablando, bueno, de todos los que tuvieron más de 3 años de prisión, todos se tienen que presentar. Obviamente Lázaro Báez está detenido con prisión domiciliaria, así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Pero en teoría se tienen que presentar todos detenidos y en principio si no se presentan detenidos, yo me imagino que ya los están monitoreando. Ahora se lo vamos a consultar a nuestro entrevistado, porque además vinculado con este tema, la Corte Suprema rechazó un pedido de Cristina Fernández para ser sobreseída en esta causa ruta del dinero K. Allí el fiscal Marijuán en su momento había pedido, dijo que no había elementos suficientes para continuar investigándola. Entonces el doctor Casanelo, que es el juez de la causa, dijo, si el fiscal no acusa, yo no puedo llamar a indagatoria, así que había quedado. Pero finalmente Casación revocó esa decisión y la Corte ahora confirmó lo que resolvió Casación y además desestimó también apartar no solo a los jueces recusados por la expresidenta, sino que además aceptó como querellante en este expediente de la ruta del dinero K a la Asociación Civil Bases Republicanas, que fue justamente esta asociación la que logró el no cierre de esta investigación, que no quedara impune esta investigación. Vamos a hablar justamente con uno de los integrantes de esta asociación civil Bases Republicanas. Él fue presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, fue el responsable del Ministerio Público Fiscal de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, fue juez de sentencia, tiene una extensa trayectoria judicial. Vamos a hablar con el doctor Luis Evasco, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, no, falta más. Yo me acuerdo que en alguna entrevista en la que hemos charlado, usted asociaba un todo, tenía una mirada
mucho más amplia, hablaba y la ruta del dinero K, la causa vialidad, la causa Otesur, la causa Los Sauces, la causa Cuadernos, incluso me mencionó algo que yo no conocía, que fue una causa contra el Banco Nación por créditos extremadamente beneficiosos a Lázaro Báez. Digo, ¿cómo explica fácilmente, para que todos entendamos, cómo sigue a partir de ahora toda esta mega investigación judicial? Bueno, el tema es así. En esta causa de la ruta del dinero K, la Rosadita, la famosa causa en la que se veían contando los billetes en el programa de la Nata, esta causa tuvo dos capítulos, digamos. Un primer capítulo donde se hizo toda la investigación vinculada estrictamente con la Rosadita, que abarcó a Lázaro Báez, sus hijos, Fariñas, que fue el arrepentido, Rossi, etcétera. Todo ese grupo fue juzgado y condenado, y como bien reseñabas recién, la Corte finalmente dejó firme esa condena. Bueno, y ahora se van a tener que presentar a cumplir la condena los que estaban en libertad, los que fueron condenados a pena de cumplimiento efectivo. Y quedó pendiente en ese momento de remisión a juicio la situación de Cristina Kirchner. El tema es que lo que se ha venido demostrando en todas las causas conexas que hay, que son la causa vialidad, en la que fue condenada a 6 años de prisión y ahora la Corte tiene que resolver, la causa Cuadernos, que está para iniciar el juicio este año, la causa Otesur Los Sauces, que también está para juicio, y esta causa de la Rosadita. Lo que se ha logrado demostrar en todo este contexto es que en realidad todas las operaciones que hacía Lázaro Báez no eran por cuenta propia, sino que eran por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner y de la familia Kirchner en general. Hay un dato que es muy interesante. Si uno analiza todas las operaciones que hacía Lázaro Báez con ellos, casualmente, todas las operaciones eran ruinosas para Lázaro Báez. Es decir, siempre perdía plata en favor de los Kirchner, ¿no? Y lo cierto es que él mismo ha venido diciendo de distintas maneras, directas o indirectas, que la plata que él tenía no era de él, sino que era de arriba, es decir, de quien le daba órdenes. En estas investigaciones se ha ido demostrando también cómo efectivamente las órdenes las daba Néstor Kirchner y Cristina Kirchner a Lázaro Báez. Bueno, mientras vivía Néstor Kirchner era más directa la relación. Claro. Después las órdenes de Cristina las daba a través de José López, que no solamente lo ha declarado en su declaración como arrepentido, sino que además surge de las grabaciones de su teléfono. Sí. Y además surge de la investigación en donde tiraba bolsos en la zona oeste. Ahí dijo, esa sí, plata no era mía. Exacto, pero además, justamente, en la causa de tiraba el bolso en el convento, ahí se le secuestran los teléfonos y de los mensajes de los teléfonos se ve claramente la interrelación directa, como a través de sus secretarios privados, Cristina le daba instrucciones hasta lo que denominaron el plan borrar todo, que era tratar de borrar las huellas cuando gana Macri la elección en 2015. Claro. Todos estos elementos, la Cámara Federal, justamente cuando la Cámara revoca por intervención de bases republicanas, revoca el sobreseimiento dictado por Casanelo, la Cámara Federal dice, no, señores, aquí hay que hacer una interpretación conglobante de las pruebas reunidas en todas estas causas para poder establecer si hubo o no un vínculo entre este lavado de dinero y Cristina Kirchner. Entonces, lo cierto es que lo que nosotros estamos planteando es justamente la incorporación de todas las pruebas que existen en las otras causas que indican cómo directamente había una relación específica entre ellos. Por ejemplo, los negocios que hacían entre las familias, que son innumerables, es decir, entre la familia Kirchner y los Báez, el testamento de Lázaro Báez, donde dice que cuando él muera sus bienes no pueden ser dispuestos por nadie por 30 años, una cosa increíble. Ahora estábamos en
en la búsqueda de incorporar a la causa la escucha telefónica donde Lázaro Báez dice que la plata no es de él, sino que la plata es de arriba, que probablemente le cuestionaría no haberla administrado bien y que por eso estaba preso. Claro, claro. Ahora, Todas esas, las declaraciones de Fariña como arrepentido, todos elementos que, unidos a la relación, como bien dijo el fiscal Luciani al terminar su alegato en la causa vialidad, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner eran Lázaro Báez, ¿no? Claro. No existe la posibilidad de que se considere Austral Construcciones algo distinto. Bueno, a esto hay que agregarle que el doctor Casanelo ordenó un estudio contable para determinar, y se está realizando en estos momentos, y están tratando de determinar si Cristina Elizabeth Fernández recibió o no fondos del empresario Lázaro Báez, ¿no? Esto de los fondos que se iban a Suiza venían blanqueados y le daban como usted dijo, ¿no? A través de los sauces, a través de Otesur, por ahí le hacían las devoluciones de las coimas, ¿no? Claro, acá hay un tema que es muy interesante. Toda la operatoria de Austral Construcciones fue una máscara para robarle dinero al Estado, claramente. De hecho, las obras de Austral Construcciones o las hacía por la mitad o directamente no las hacía, pese a lo cual cobraba las licitaciones. Ese dinero que lo cobraban en blanco, de alguna manera lo tenían que negrear para blanquear de nuevo. Tenían que justificar de algún modo la circulación de ese dinero porque las obras no se habían hecho. Por eso inventaron una usina de facturas falsas en Bahía Blanca, que finalmente cuando los empleados de la FIP las descubrieron, le hicieron la denuncia. ¿Qué pasó? A los 2 empleados estos los mandaron al sótano de la FIP y cerraron la agencia de Bahía Blanca y la trasladaron a Mar del Plata. Tal cual, Fíjese hasta dónde el poder del Ejecutivo funcionaba en eso. Claro. Pero además, justamente, quedaba un remanente importante de plata en negro. Esa plata en negro la blanquean a través de operaciones con empresas fantasmas y bancos suizos, y finalmente todas esas operaciones, para hacerlo fácil, confluye en una empresa llamada el Betic Service Group, que termina siendo comprando acciones preferenciales de Austral Construcciones por, en ese momento, $35 millones. Entonces, justamente esa pericia que le pedimos a Casanelo que se está haciendo es la que pretende determinar qué hizo Austral Construcciones con esos $35 millones que recibe de ingreso de capital del Betic Service Group. Pero lo cierto es que en realidad todo el dinero que manejaba Austral Construcciones no era de Lázaro Báez, era de los Kirchner. Claro. Ahora, qué increíble, ¿no? Cómo todo tiene que ver con todo y cómo la justicia va cerrando cabos, ¿no? Yo me enteraba esta semana que Cristina Kirchner ya pidió en 2 oportunidades cerrar una demanda por daños y perjuicios que le inició el Estado Nacional, en donde se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Federal número 2, finalmente quedó en el juzgado del doctor Marcelo Bruno dos Santos, y ahí piden embargos millonarios para recuperar la plata que Cristina Fernández supuestamente, no supuestamente, porque ya lo han dicho los tribunales del país, en donde ella ya tiene doble conforme en la causa vialidad, en donde el procurador Eduardo Casal ya emitió un dictamen en el que pide que se aumente incluso la condena de 6 a 12 años de prisión por integrante de una asociación ilícita. Y bueno, y lo cierto es que se habla de más de 22.000 millones de pesos para resarcir el daño ocasionado por los hechos de corrupción
en estos contratos de infraestructura o de las en la provincia de Santa Cruz, en todo lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Así que realmente esperemos, porque en algún momento se intentó cerrar esta causa, cuando estaba, ¿cómo se llamaba? El procurador del Tesoro, Panini. Zanini, Carlos Zanini, Sí, intentó claro. cerrar estas investigaciones, porque era el jefe de los abogados del Estado, y por suerte esto no se pudo cerrar, porque si no quedan impunes realmente toda la plata que nos roban a los argentinos, los políticos de nuestro país, ¿no? Mire, mira, Marcelo, las cifras que hay en las investigaciones son espeluznantes. Sí, claro, Para claro. ustedes se den una idea, la Cámara Federal, perdón, la Cámara de Casación, cuando confirma la sentencia de Lázaro Báez, en ese momento se había planteado una cuestión de cuál era el delito precedente. Si el delito precedente era lo que se había sustraído de vialidad, o el delito precedente podía ser simplemente la evasión impositiva. La Cámara sostiene que la evasión impositiva puede ser delito precedente del lavado de dinero. Para que se entienda, para que haya delito de lavado de dinero, el dinero tiene que ser proveniente de un delito anterior. Este delito precedente, en la causa esta, en ese momento la causa de vialidad estaba todavía en trámite, no tenía sentencia, y los jueces dicen, miren, solamente de evasión impositiva se ha determinado a través de esas facturas falsas una evasión equivalente a 70 millones de dólares. Y hablan de unas maniobras de lavado que van de 35 a 55 millones de dólares. Solamente de eso. El fiscal Luciani en su alegato habló de 1.000 millones de dólares de robo a través de la causa vialidad. Son cifras espeluznantes. Sí. Entonces, bueno, lo que se pueda recuperar, mucho de eso se invirtió, digamos, de alguna manera. Es decir, Lázaro Báez tenía no sé cuántas veces la capital federal en tierras de la Patagonia. Dicen 15, 20 veces las tierras de la capital federal. Claro, 120 autos, un montón de cuestiones, pero lo cierto es que también la empresa, Austral Construcciones y sus allegadas, Canqui, Costilla, etcétera, terminaron todas en quiebra. Al terminar en quiebra, los acreedores de las quiebras también han ido logrando el remate de bienes para cobrar sus deudas, para cobrar sus créditos, perdón. Entonces, en ese contexto, lo que pueda llegar a recuperar el Estado es muy poco al lado de todo lo que se robó, porque el problema es ese, todo ese dinero robado, en su gran mayoría, se mal invierte en la necesidad de lavarlo. Doctor, Entonces, me hace acordar, doctor Sebasco, le voy a contar una anécdota muy cortita. Hace unos cuantos años, nos invitaron a almorzar a varios periodistas de tribunales al Departamento Central de Policía, y estaba el jefe de la policía, y estaba la cúpula de la policía, y qué sé yo, y después de 2 o 3 copitas de vino, es como que todo se distiende, y qué sé yo, y uno de los oficiales nos dice, la policía no es tan eficiente. El problema son los delincuentes, que roban una vez, roban 2 veces, roban 3 veces, y en la cuarta los agarramos y nos cantan todo lo anterior. Es como que son insaciables, y acá pasa, con los políticos pasa lo mismo, son insaciables, totalmente. ¿no? Totalmente. En este caso fue impresionante. Si nosotros medimos porque además, como el famoso tema que la corrupción mata, es real. Miramos, por ejemplo, la tragedia de Once. Lo de Once fue consecuencia directa, lisa y llana de la corrupción, porque manejaban el tema subsidios y sus retornos. Claro. Entonces, los retornos del subsidio hacían que no se hicieran los controles que debían tener los trenes, por ejemplo. Tal cual. ¿No? Tal cual. Es decir, las obras que no se hacen derivan en inundaciones con terribles pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales. Es decir, la corrupción es un tema tremendo que muchas veces está vinculado a la financiación de la política,
y la financiación de la política además termina financiando los bolsillos, ¿no? Miremos lo que pasó en Loma de Zamora. Bueno, todas estas historias, es verdad, es insaciable porque la corrupción va vinculada al ansia de poder y al ansia de notoriedad. Es un tema tremendo, pero bueno, desde la época de los romanos sabemos que es así. Y la última pregunta que le hago es técnica. Doctor, usted fue juez de sentencia, usted fue jefe de fiscales. Abel Córdoba pidió que la detención, que se presenten mañana todos los condenados en la ruta del dinero K, en el tema de la Rosadita. ¿Hay efectivos, las fuerzas de seguridad, qué sé yo, que están monitoreando a los implicados o estamos a la buena de Dios y a la buena voluntad de que mañana se presenten y que no se profuguen? Bueno, hay dos cosas en esto. En primer lugar, no creo que los estuvieran monitoreando porque mientras la sentencia no esté firme no se puede ejecutar, con lo cual, recién ahora que la Corte decidió dejar firme el fallo, entonces ahí se inicia el proceso. Primero hay que ver si se presentan. Si no se presentan, se pedirán las órdenes de captura. De todas maneras, hay un tema que es importante saber. Es muy difícil mantenerse prófugo. Es muy difícil y muy caro, claro, ¿no? Porque estamos hablando, en principio, de dinero que esos 55 millones de dólares no quedaron en manos de ellos. Los que hicieron las maniobras eran simples empleados de esa, entre comillas, de esa gestión. Y por otro lado, digo, es muy difícil mantenerse prófugo, sobre todo cuando es gente que ha tenido notoriedad. Puede ocurrir, pero no es tan sencillo estar 4, 5 u 8 años prófugo. Es un tema muy complejo. Entonces, lo más probable es que la policía los vaya a buscar a los lugares conocidos, quede vigente la orden de captura, probablemente quede vigente una alerta en Interpol, pero no más que eso es lo habitual. De todas maneras, insisto, yo creo que la lógica es que muchos de ellos se presenten porque estar prófugo, estar escondido durante todo ese tiempo es realmente complejo. Normalmente los que quedan prófugos son gente más marginal, es decir, aquellos que viven en barrios carenciados y demás, donde no solamente hay una cierta protección social, sino que además hay unas condiciones menores posibilidades de toparse con la autoridad, pero gente de clase media alta, que está acostumbrado a otros niveles de vida, realmente es muy complejo. Doctor Luis Sebasco, tan claro como siempre. Siempre es un gusto charlar con usted. Que tenga un lindo domingo. Gracias y hasta cualquier Marcelo, momento. buen domingo. Gracias. Hasta luego.